todo, porque hoy vamos a hablar de un producto que también está dentro del análisis de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania con esta guerra que vino un poco a echarle más sal a la herida, Claro. que ya se veía bastante complicada con la pandemia, con el tema de los precios altos de combustibles. Sobre todo, básicamente, el tema que quisiera compartir con la audiencia y del cual les podemos traer algunos datos, es básicamente el dilema al cual Europa hoy está atravesando. ¿Por qué? Porque en gran medida es uno de los importadores principales de gas natural por parte de Rusia. Desde que empezó el conflicto, de hecho, las importaciones europeas de gas han aumentado. Y bueno, se habla de que en cierta manera es Europa que está en contra de la invasión rusa a Ucrania. Eso en cierta manera financia todo el movimiento bélico de Rusia. Como te decía, ha incrementado bastante, digamos, lo que han sido las importaciones de gas. ¿Y cuál es el dilema? El dilema es que hace un par de días, bueno, primero Estados Unidos anunció que iba en cierta manera a cortar, digamos, las importaciones rusas. Estados Unidos no es un gran importador, no tiene una dependencia tan importante como sí lo tiene Europa. El Reino Unido también sumó que tampoco tiene digamos, un porcentaje importante. Europa sí. Y Europa dice que a fines de este año quiere reducir 2/3 de las importaciones y para el 2030 reducir de manera absoluta. Vamos a ver estos gráficos justamente que muestra el consumo global. Y este plan ambicioso presenta algunos desafíos. Ahora, yéndonos a los datos, esta es un poco la matriz energética global, digamos, del mundo. Muy interesante, pero qué poco es el consumo de energía renovable y de hidroeléctrica, por ejemplo, 6% y 7% respectivamente. Sumadas son 13%. Vemos cómo el gas natural ha ido, bueno, acá no es una evolución, pero sí ha ganado fuerza y de manera importante. Y sobre todo esto que sacamos de la información de la Administración Energética de los Estados Unidos, esta proyección por matriz, también a nivel global, y acá vemos, sí. Te voy a hacer una pregunta medio básica. Sí. Nosotros estamos consumiendo el gas licuado del petróleo. Exactamente. El GLP. ¿Cuál es la diferencia con el gas natural? Muy buena pregunta, Gladys, te agradezco. La diferencia básicamente es que el gas natural es metano en su gran propiedad, digamos, entre 75 a 90%. En cambio, el gas licuado del petróleo es en esencia butano o propano. Y la diferencia también radica en que los yacimientos de gas natural en general se han encontrado en el mismo lugar que los yacimientos del petróleo. Son ambos hidrocarburos, solo que unos son líquidos, los otros son gaseosos, estados distintos. Pero en gran medida el gas licuado de petróleo se obtiene del proceso de, o sea, el refinamiento, refinería. Entonces, a través del refinamiento del crudo, uno puede obtener ese gas licuado, y ese gas licuado después es comercializado, digamos, y transportado, bueno, como dice, mucho más limpia, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente gráfica que nos trae Alfredo Pereira en la tarde de hoy. Los precios de referencia, justamente de eso hablábamos. Una cosa es el impacto ambiental, pero otra cosa es lo que le importa a la gente al final del día, puede comprar o no, va a ser o no rentable. Esto... Antes del conflicto bélico, el gas natural ya entró en una especie de shock en gran medida porque tiene todo esto que ver con la reactivación económica que hablamos, pero también porque... yo no puedo creer, Nos trae una curva que ya nos complica luego y nos dice Henry Hub, TTF Dutch. ¿Qué es esto? Por favor, empezá por ahí, contanos, ¿qué es esto? ¿Son cotizaciones de cada producto? ¿Cómo es el tema? Vamos a ir ahí. Lo que iba a decir, básicamente, que antes del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ya había una crisis energética, porque en gran medida estaba toda esta regulación que favorecía energías renovables. Eso ha desincentivar a industrias que vuelvan a invertir en hidrocarburos, y por lo tanto en un momento de reactivación económica fuerte y en medio de un conflicto bélico, eso hace que también se disparen los precios, porque el mercado siente el riesgo de esa escasez que... Claro, medio que parece que te vas a quedar sin el pan y sin la torta. Y estos simplemente son dos precios de referencia
uno el americano, el color azul, están en medidas distintas, por eso... Como el petróleo también, que Pero- tiene la cotización Brent y la cotización WTI, así Sí. también es esto, más o menos. Más o menos, exactamente. De hecho, hay tres, son los precios de referencia más importantes. Uno de Asia, Japón, Japón-Corea. El otro es el holandés, para Europa continental, el TTF holandés. Y el americano, el Henry Hub, que es el lugar donde todos los gasoductos más o menos se unen y por eso tiene ese nombre. Y si bien están en medidas distintas, acá lo importante no es para mostrar a la gente cuando empieza el conflicto, cómo se disparan los precios, pero ver cómo antes, el momento de la reactivación económica, cómo el precio del gas empezó a A subir, crecer, como todos los demás a combustibles. subir.